Ahí estoy. Gracias, profe. Bueno, acá estamos de nuevo, así que yo por mi parte eh, creo que respondí las inquietudes que me habían llegado a través del mail, que además me resultaron muy útiles bueno, para pensar parte de la clase, ¿no? Eh, Así que bueno, escucho inquietudes, preguntas. También les mandé un texto llamado Relatos, que se los mandé a través de las referentes, en este caso de Flor, porque ahí yo hago como viñetas, pequeñas viñetas de situaciones de las que eh, me parece pueden ayudar a seguir pensando estas formas de ser niño o niña tan particulares, de los niños con problemas en el desarrollo, por el cual vimos justamente este capítulo de Norma Filidoro. Y ustedes si ven, cuando lo puedan leer, este texto, van a ver, hay dos relatos que ya conocen, porque lo fuimos mencionando. El relato 2 es el que corresponde justamente a Leandro, este chiquito del que vinimos hablando desde la semana pasada. Perdón. Y el relato 4 corresponde a María. Bueno, le habíamos cambiado el nombre con Florencia, mi compañera, figura como F. Eh, ¿Recuerdan esa experiencia de la que hablamos con la terapista ocupacional de la escuela? Bueno, es la situación que ustedes van a ver como relato número 4. O sea que hay dos de los relatos con los cuales ya estuvimos de alguna manera, yo por lo menos los estuve citando, ¿no? Para seguir pensando cosas o ejemplificando cosas, ¿sí? Bueno, eh, escucho inquietudes, preguntas, pensamientos. Profe, ¿Sí? Dale. a mí también me ha quedado la duda, que me acordé recién hoy, de la diferencia entre chicos psicóticos y neuróticos. Bueno, eh, a ver, vamos a decirlo, repito, sencillito en la medida de lo posible, porque esto corresponde a psicopatología. Pero lo que podríamos decir es que los niños neuróticos son los que tienen un yo constituido, un aparato psíquico que funciona de acuerdo a, como vimos el año pasado, un principio de placer y un principio de realidad, eh, que tienen tolerancia a la frustración, que tienen capacidad de espera, ¿sí? Y que desde el punto de vista cognitivo son los que pueden eh, resolver las situaciones en el sentido de la lógica piagetiana, digamos, ¿no? Pueden asimilar, acomodar, pueden extender sus esquemas a través de la asimilación generalizadora, pueden intervenir sobre la realidad, digamos, serían los niños eh, que no son tan particulares como estos que yo les estuve mencionando, ¿no? Eh, Recordemos también que para el psicoanálisis la neurosis es, digamos, la salud es un estado ideal que no existe, todos tenemos algún tipo de dificultad, ¿sí? En el caso de la neurosis diríamos, estamos hablando de sujetos que de alguna forma aceptan, por lo menos a nivel inconsciente, ese lugar de sujetos castrados o incompletos, ¿sí? Y en cambio en la psicosis lo que hay es rudimentos de un sujeto, aspectos de un sujeto que no terminan como de constituirse, ¿no? Entonces, o se sostiene en las repeticiones, o se sostiene en
prácticas singulares y distintas, ¿sí? Esta sería como, a ver, repito, una introducción muy pequeñita para lo que ustedes van a ver profundamente, seguramente, a partir de tercero en psicopatología, ¿sí? Y sobre todo, volvemos al tema de lo simbólico. El niñito neurótico, si está mal o está enojado por la situación de la pandemia, puede hacer un berrinche, puede hacer un síntoma y volver a hacerse pis en la cama, ¿sí? Puede expresar ese malestar de alguna manera. ¿Está? Transforma ese malestar, por ejemplo, en un síntoma. En cambio, en los niños con problemas en su estructura, esta posibilidad está obturada, porque justamente lo que está obturado es el plano simbólico. Entonces es el propio cuerpo, es la dificultad de transmitir algo de lo que ni siquiera saben qué es lo que van a transmitir, porque ni siquiera pueden hacer ese recorte. Una cosa que me pasaba a mí, que nos pasaba a nosotros, me acuerdo, quizás ya se los comenté antes, recordaba ahora, es que, supónganse, nosotros trabajábamos con los niños desde la edad escolar, 6, 7 años, y cuando iban llegando a la pubertad, ¿qué pasaba? Toda la carga hormonal, ¿qué pasa con un adolescente con su carga hormonal? Una de las primeras cosas que hace frente a ese tsunami hormonal del que hablan los decadentes es masturbarse. Masturbarse es un recurso que tiene el yo para encontrar alivio a esos primeros impulsos que son tan invasivos en la pubertad y que lo descolocan tanto. Bueno, ¿qué les pasa a nuestros niños? Yo digo nuestros porque, bueno, son muchos años de trabajo con ellos. Los desarma, porque no tienen esta posibilidad de pensar el recurso de la masturbación, porque su cuerpo parecería que no fueron bordeados. ¿Se entiende de nuevo esto? Que un cuerpo que no fue bordeado, recortado, ¿sí? Con un montón de carencias en ese sentido, que les impiden, fíjense, algo tan básico como recurrir a obtener satisfacción por su propia mano. ¿Sí? Ahí me parece es un buen ejemplo de cómo ese yo no solo no está constituido, sino que frente a esa irrupción muchas veces se destartalan, se desarman, porque no saben qué hacer. Y no es que les tenés que explicar lo que tienen que hacer, porque puede haber un trabajo en ese sentido. Yo me acuerdo de una compañera mía que había trabajado muchos años en el Borda, en la radio, en la Colifata, que ustedes sabrán, es una radio pionera en este trabajo de darles un lugar distinto a las personas con alguna patología psiquiátrica. Un buen ejemplo justamente de ese tercero del que hablaba Filidoro, ¿no? La radio, la comunicación como un medio para darles otra posibilidad a los sujetos con este tipo de problemática o patología. Bueno, y ella lo que hacía era decirles, por ejemplo, anda un ratito al baño, a ver, quédate un ratito en el baño solo, tranquilo, a ver qué pasa. ¿Qué hacía? Le bordeaba, le daba un lugar de intimidad para ver si ese lugar de intimidad le permitía reencontrarse con su propio cuerpo y encontrar alguna vía de satisfacción, siempre de manera, ¿cómo les diría?, respetuosa para él y para los otros, ¿no? Así que bueno, eso. No sé si Cassandra aclaré un poquitito más. Sí, pues ya me ha quedado de la clase pasada y cuando le mandé se me había borrado de la mente y me acordé hoy y bueno, justo aproveché. Sí, bien, bien. ¿Qué otra consulta, gente? Estoy grabando, ¿no? Sí. También, bueno, les comento, mientras van pensando preguntas,
Cuando vean los relatos, volviendo al relato de Leandro, que es el relato número 2, que también han visto el videíto, bueno, ya habíamos dicho lo de esos esquemas que quedan fijos, ¿no? En relación a su estructura. Y con respecto al tema de los procedimientos, me acuerdo que su maestra, esa maestra que es en ese momento los lleva al zoológico, cuando todavía existía el zoológico, de la ciudad de Buenos Aires, estaba atrás de un proyecto del armado de un libro. Entonces, la legalidad, esto de poner algo para armar una construcción de sentido allí donde el sentido no aparece de manera espontánea, lo pone este proyecto de la docente, de decir, bueno, vamos a escribir un libro sobre animales para que quede en la biblioteca de la escuela. Hay una intervención que trata de contribuir, poniendo sentido a la construcción, como decía Filidoro, del sujeto, ¿sí? Y del contenido. ¿Mm? Leandro, como yo les había dicho, leía. O sea, él podía leer cualquier cartel, cualquier palabra, todo el tiempo. El tema era ubicar eso en algo de sentido, que tuviera una intencionalidad, ¿sí? Y que tuviera un destinatario real en este caso, porque un libro tiene un destinatario y tiene una función, que es que otro lo lea, que otro pueda disfrutarlo o adquirir un saber, si se trata de un libro de información, ¿sí? O resolver un problema. Bueno, a esto me hizo remitir el armado del libro que recordé estaba en ese momento, ¿sí? Profe, Sí, Analía, te escucho. ¿qué tal? Le hago una consulta. ¿Las personas con estructura psicótica pueden mantenerse como, no sé, anudadas, como equilibradas, por decirlo de alguna forma, hasta cierta edad y que las personas de su alrededor no se den cuenta que tienen estas estructuras y después desequilibrarse por algún motivo? Ay, qué interesante, pero vieron que la psicopatología es apasionante, ¿no? Bueno, yo no me he dedicado a la clínica, así que lo que te voy a decir es bastante teórico, porque además he trabajado con niños, así que lo voy a decir con mucho respeto y que lo que les indicaría es que en tal caso busquen más información al respecto o lo consulten con las personas que tengan más experiencia. Como hablamos de sujetos con una enorme fragilidad, puede suceder que los trastornos aparezcan, por ejemplo, en la adolescencia, ¿sí? O en la adultez. No necesariamente son vistos o son advertidos desde temprana edad. ¿Se acuerdan que Norma Filidoro en un momento dado habla de sujetos que lo único que hacen son rayones sobre las hojas o que por sobreadaptación tienen cuadernos perfectos? ¿Recordás eso, Analía? Lo habíamos dicho la semana pasada. Sí, sí. Bueno, justamente hay un libro que les voy a recomendar para aquellas que les interesa este tema, que es un libro de Annie Cordier, que se ha dedicado al trabajo justamente con niños con problemáticas así serias. Tiene dos textos muy significativos, a mi criterio. Uno es Un niño psicótico, que es un registro de un caso clínico a lo largo de toda su evolución, y el otro es Los retrasados no existen. Bueno, allí, en uno de los dos, creo que es en el primero que nombré, habla de estos niños sobreadaptados que lo que dice ella es que, fíjense cómo se asocia con lo que dijimos al principio. Esos niños sobreadaptados lo que hacen es como fijarse a la normativa paterna como sostén, pero no tienen una voz propia. ¿Qué pasa cuando llega la adolescencia? Cuando llega la adolescencia, lo primero que tiene que hacer el sujeto es quebrar con esa normativa familiar y salir al mundo, ¿no? Una cuestión cultural
tiene que haber una salida al mundo y una búsqueda de pareja por fuera de la familia, ¿no? Esto se da en la adolescencia. Y ahí, justamente porque no se instaló este nombre del padre del que hablábamos al principio, sino que lo que hay es una adhesión a toda la normativa familiar, casi les diría una adhesión tipo pegadita con plasticola, ¿no? No una incorporación, sino una cuestión sumamente externa, que no compromete al sujeto realmente. Lo que pasa con esos niños sobreadaptados es que llegado el momento de la adolescencia y de esto que les comentaba antes, de estas variaciones corporales tan fuertes y significativas, se desarman y hacen lo que se llama por ejemplo, una hebefrenia, que es una esquizofrenia en la adolescencia. Eso por un lado. Sí. Profe, si me lo permite, ¿le puedo contar una experiencia en mi familia respecto a eso? Dale. Yo tenía un tío que tenía esquizofrenia y que tuvo una, o sea, infancia y adolescencia que transcurrió como una persona más, digamos, y a los 20, 18 años, 20, cuando fue a hacer el servicio militar y lo mandaron al sur, mi abuelo lo tuvo que ir a buscar porque volvió como en un estado catatónico, bueno, y ahí se le despertó, digamos, la esquizofrenia, y bueno, nada, después, con los años, bueno, fue como avanzando, digamos, y después, bueno, esto fue a los 20 años, él después falleció a los 50, pero bueno, fue así, él trabajaba, tocaba el acordeón, iba a la escuela, o sea, fue a la escuela, todo, y después, bueno, como era una de las esquizofrenias más duras, bueno, después sí, esto alucinaba un montón, pero bueno, sí, con los años se fue deteriorando, pero, o sea, fue que se le despertó a los 20 años por una situación traumática. Yo asumo que siempre habrá estado latente y que, bueno, eso lo habrá despertado, claramente. Yo una vez encontré un boletín de él, estoy hablando de hace un montón de años, Sí. y que la maestra de ese momento le había escrito como que era muy disperso, como que tenía que prestar más atención. No sé si, hoy lo pienso, ¿no? No sé si será un indicador de algo, pero bueno, digo, quizás era algo que siempre estaba ahí, pero bueno, este hecho puntual se lo despertó. Sí. Es muy probable. Estaba pensando, lo que quería terminar de comentar en relación a otras situaciones, esto es porque es típico de la adolescencia, como lo plantea Cordier en uno de estos dos textos, creo que es en Los retrasados no existen, cuando habla de la psicosis en la adolescencia. Pero además, también hay un hecho, en principio cuando hablamos de estructuras lábiles, como cualquier cuadro psicológico, hablamos de algo que se constituye desde el inicio de la vida en adelante, inclusive para algunos desde la gestación misma, es decir, desde el deseo de sus padres por ese bebé. Siempre hay una historia, o sea, una historia previa que conduce a determinar, o sea, no cualquiera hace un cuadro ni de esquizofrenia ni de psicosis. Hay una serie de elementos históricos que van a llevar adelante o permitir este armado tan particular del que estuvimos hablando. Otra situación que suele ser desencadenante de cuadros que están como, diríamos, como vos mencionaste, creo, adormecidos, es la paternidad o la maternidad. Muchos sujetos, en el momento en que van a ser o son
padres o madres por primera vez, esa es una situación también tan definitoria en la vida de un sujeto, tan movilizante, que si no hay una estructura yoica constituida, si no hay determinada organización psíquica con la equilibración, no quiero decir equilibración porque si no vuelvo a lo cognitivo, pero con una armonía y una estabilidad suficiente, pueden devenir psicosis, ¿sí? De hecho, hay muchas psicosis puerperales, se llaman, ¿no? Después de haber tenido sus bebés, muchas mujeres hacen un cuadro de psicosis, y también, insisto, algunos hombres, algunos varones, frente a su experiencia de paternidad, ¿no? De nuevo, eso lo que pone de manifiesto es esta dificultad o esta ausencia, esta forclusión del nombre del Padre del que hablamos cuando comenzamos a trabajar, ¿no? Siempre que hay, digamos, todos los cuadros tienen una historia. Yo lo que no voy a mencionar porque no es mi campo de investigación o de recorrido teórico, es la cuestión genética, porque en realidad parto de esta mirada, que es la mirada contextualizada y situacional, ligada a cómo los vínculos permiten la organización estructural del sujeto. Por supuesto que en esto van a encontrar otras miradas, otras lecturas. Yo planteo siempre desde, por supuesto, una posición que es la mía, y que es la que construí yo desde mi formación profesional, pero posiblemente en algún momento escuchen otras posturas, otras miradas, y ustedes tendrán que tomar después o hacer una síntesis de lo que se pueda, o tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero ser clara porque no soy la dueña del saber, y mucho menos en este campo en el que no he trabajado, ¿no? No sé, Belén, si querés hacer alguna otra pregunta, o si más o menos te aclaré algo de lo que planteaste. Y si no, bueno, también el resto de la gente, sigo escuchando, gracias a que el señor Sun se portó tan bien con nosotros hoy, las consultas y las dudas que tengan. Yo había marcado también, mientras van pensando, en el relato número 6 me acordé de un niño con el que trabajamos poco, porque en realidad trabajamos un solo año, un nene que iba a un jardín que estaba cerca de la escuela, un jardín pequeñito, con salas integradas, con muy poca matrícula, y este niñito, que además era precioso, no les puedo explicar lo bonito que era, me hacía acordar al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Se acuerdan esa historia? ¿No? Que se convertía en ese monstruo imposible de parar, porque podía ser el más dulce y podía ser el más terrible de los niños. Él tenía, su fijación tenía lenguaje, se comunicaba a través del lenguaje, tenía una fijación absoluta por un libro con dinosaurios, ¿sí? Que recorría hoja por hoja y hacía todo un relato de cada tipo de dinosaurio, el tiranosaurio rex, el no sé qué, el no sé cuánto, qué comían, dónde vivían, qué hacían, etcétera, etcétera. El problema era intentar que en un jardín uno que pretende que ese libro, hay otros chicos que lo pueden querer, ¿no es cierto? Que lo pueden necesitar, que les puede gustar. Bueno, sacarle el libro era algo así como entrar a conocer a Mr. Hyde. Es decir, nos reventaba, pero no les puedo explicar, era una pulga, pero nos mataba la maestra, la directora, la preceptora, la maestra integradora, todos los que trabajaban con él terminaron llenos de moretones, de la forma violenta en la que se ponía. Entonces, volviendo a Filidoro y a lo que habíamos visto,
pensé dos cuestiones, ¿no? Bueno, por un lado, que hay una absoluta, sus esquemas están absolutamente fijados a este objeto de conocimiento que es este libro de dinosaurios, ¿no? Y que no puede trasladar a ningún otro libro, ni siquiera otro libro de dinosaurios, les digo, si fuera un esquema sobre dinosaurios, que lo pudiera llevar a otros textos del mismo campo, ¿no? De conocimiento. No, era ese libro de dinosaurios. O sea, no hay ninguna atribución de significado en ese sentido. Queda atrapado en lo idéntico. Y por otro lado, ¿se acuerdan cuando ella decía que hay niños que el conflicto, cuando uno pretende modificar algo de esto, el conflicto les resulta devastador, porque lo que sostiene su débil estructura es esa reiteración en lo idéntico. En este caso, parecería que a este muchachito ese libro lo sostenía, le daba esa posibilidad de ser que no tenía en sí mismo, por su propia estructuración. Entonces, esa situación de devastación lo convertía en ese monstruo tirador de patadas y trompadas que nos reventaba a todas. ¿Sí? Un sujeto que tanto desde el punto de vista de la resolución de situaciones como desde el punto de vista de su estructura mostraba una enorme debilidad y labilidad. Una situación muy compleja además porque algo que suele pasar también en los niños con problemáticas graves en el desarrollo es que no hay mucha concordancia en la mirada familiar y la mirada de las instituciones. ¿Sí? Cuando nosotros hablábamos con su familia, él era poco menos que un ángel en la casa que respondía, que no hacía ningún tipo de, que jamás agredía a nadie, que jamás decía que no, que aceptaba límites. Era como difícil de pensar a alguien tan distinto, ¿no? No sé a ustedes qué les parece, pero pensar en un niño tan distinto en un campo institucional y en otro, en principio es extraño, ¿no? Es extraño. Habrá que seguir haciéndose preguntas, pero bueno, era algo que nos pasaba con... y por eso también es tan difícil muchas veces que estas familias sostengan tratamientos prolongados y multidisciplinarios, porque no leen de la misma manera la problemática de ese niño que como lo leen las otras instituciones que puedan intervenir, ¿no? En este caso una institución educativa o podría ser una institución de salud, ¿no? ¿Qué más, gente? Va, ¿qué más? Yo os estoy comentando cosas que volví a pensar, pero... Profe, puede ser que la familia en ese caso mienta por no querer tal vez afrontar lo que está sucediendo, sea como un escudo que ponen, o tal vez ellos no lo quieren ver o no quieren ver ese síntoma o lo ven como algo tal vez normal, y dicen como que lo apañan diciendo que no, que en la casa no, el comportamiento no es así. Porque es extraño, ¿no? Que reaccione de una manera en un lugar y que en la casa no. Sí, digamos que los opuestos son extraños, ¿no? Porque era nunca, jamás una reacción así, nunca, ¿no? Eso era lo llamativo. Nunca reaccionó así en casa, nunca rompió nada, nunca le sacamos el libro de dinosaurios y no pasa nada. Estas cosas eran como bastante llamativas. Yo no sé si decir, a ver, el ¿Puede ser como un término, ocultamiento de la problemática, profe? Quizás claro, que emerge de lo familiar, puede ser. Yo por parte de la estaba, familia, ¿no? me quedé pensando en la palabra mentira, ¿no? Que dijo la compañera anterior, Nancy creo que era. Y no sé, porque la verdad es que cuando yo pienso en una mentira, pienso en algo intencional.
¿no? Pienso en algo intencional. Y a veces digo, psíquicamente, la negación para entender una situación es tan grande, la negación como mecanismo de defensa, es decir, como mecanismo del yo, ¿eh? Los mecanismos de defensa son del yo. La negación es tan grande que no permite ver otras cosas, ¿no? Y por eso también el trabajo con los niños también es el trabajo con las familias, ¿no? Para encontrar puntos de encuentro, justamente. ¿Tiene un poco que ver esto, profesora, con, por ejemplo, tal vez cuando en una consulta psicopedagógica la familia no comenta o omite alguna información importante o algún hecho traumático, en donde lo pasan de largo y tal vez sale varias sesiones después, en donde no es algo que quieren mentir, sino que es algo que tal vez hizo mucho daño y lo llevan al inconsciente, o no lo traen en el momento a la conversación? Por supuesto. Eso sí me parece como un criterio posible, ¿no? Porque además hay que partir del hecho de que estamos hablando siempre digamos, de conductas que tienen un basamento inconsciente también en esos padres. O sea, hasta qué punto esos padres, que como dijimos pueden estar negando la realidad, conocen, entienden realmente los motivos de su accionar, ¿no? Hasta qué punto no son también sujetos que están requiriendo apoyo, acompañamiento, para entender mejor e intervenir mejor en las situaciones. Es todo un entramado, ¿no es cierto? Por eso me quedé prendida, así como enganchada con el término mentira, porque insisto, no creo que sea una cuestión intencional, sino que es lo que pueden en ese momento frente a esta situación que los desborda. Imagínense que este niñito al jardín iba en un horario reducido porque por las reacciones que tenía ponía en riesgo al resto de los compañeros, a pesar de todas las intervenciones y todo el dispositivo armado para él. Entonces, había una situación ahí de conflicto para esa familia también, que deseaba que su hijo estuviera en el jardín todo el horario y que pudiera tener una continuidad escolar como cualquier otro niño. Pero bueno, lo que me parece a mí que es interesante, un poco retomando lo que decían tanto Nancy como Erika, es que uno pueda ver la continuidad del conflicto, ¿no?, entre este niño que tiene este trastorno subjetivo y esta familia que no termina de advertir la complejidad de la situación en todos sus aspectos, ¿no? Que hay como un hilo conductor en ambas cuestiones. Digo, nadie nace de un repollo, ¿no? Y la familia está teniendo algún grado de implicación más o menos consciente en relación a esa situación. Claudia, ¿querías preguntar algo? Profesor, perdón. Quizás estaba escuchando lo que decía Nancy, ¿no? En cuanto al mentir, el negar, quizás la familia naturaliza, como que es algo que pasa frecuentemente y al no tener otra visión de otro nene o de otra circunstancia, es algo natural, como o es un capricho, ¿no? Porque a veces es llamativo cuando el nene en el ámbito escolar hace determinadas cuestiones y el papá comenta en casa no. O sea, yo no creo que el nene se ponga un chip, en el jardín soy de tal manera, o en la escuela soy de tal manera y en casa de tal otra, ¿no? Quizás es naturalizar, ¿no? Las Sí, pero conductas. ¿sabes qué, Claudia? Naturalizar me parece que sería más decir, bueno, y se porta mal o se enoja porque ese libro le gusta mucho. Eso me parece que Sí, tendría más que ver con naturalizar la situación. sí, En sí. cambio, acá, lo que se le decía respecto de, por ejemplo, de que nos pegaba, le pegaba a todos los chicos, se ponía, pero era un descontrol absoluto y no parecía Sí, un sí. niño, porque lo teníamos que abordar entre varios de la forma en que se manifestaba. Eso para ellos era algo imposible de reconocer. Jamás lo habían visto así en su casa. Entonces, esa distancia, ¿sí?, me parece que habla más de una negación
que de una, no sé, que de verlo como algo normal. Sí, Liliana, ¿qué querías comentar? Sí, yo también quería agregar, porque de lo que usted decía, de lo que las chicas también decían de la negación, por lo general, y hay muchos casos que cuando son chiquititos no reconocen o no, de pronto piensan que para ellos nunca les puede llegar a tocar esa situación, entonces ahí hacen como un mecanismo de defensa. Resulta que toda esa problemática sigue todo en el camino de la educación inicial, después continúa en la escuela primaria y empieza en la escuela secundaria y aflora peor la situación porque no, es como usted dice, que en algunas situaciones se llega a naturalizar. Y ahí sí es como que, bueno, ahí trae peores problemas si no se le hace un seguimiento y si los padres de pronto también no se trabajaría en equipo como para que ellos puedan reconocer que está ante un problema y que puede llegar a tener problemas su hijo en su vida futura. Y ahí me parece, ¿sabes qué? Me hiciste acordar algo, Liliana. Nos está quedando poco tiempo y bueno, ya con lo de hoy cerraríamos. Y es que la escuela en general, también nosotros desde las instituciones educativas tenemos una responsabilidad en tanto y en cuanto poner a los padres con mucho respeto, pero siempre ponerlos al tanto de la situación de sus niños. ¿Y qué pasa en la escuela? Los niños que son, bueno, como el niñito que conté yo, que rompen todo, que son muy inquietos, o que son movedizos, son niños que convocamos a los padres porque irrumpen, porque se hacen notar, porque hacen síntomas. Pero los niños sobreadaptados, de los que hablamos en otro momento, como menciona Filidoro, con esos cuadernos impecables y que no parece que no pasará nada, pasan desapercibidos también para la institución escolar. Y son los que después hacen, como vos dijiste, hablaste del recorrido escolar, después pueden hacer un brote psicótico en la adolescencia. Sí, porque entonces, yo estoy en secundaria y aflora todo eso. Claro. Entonces, me parece que hay una responsabilidad conjunta. Cuando se trata de niños o de jóvenes en situación y proceso de desarrollo, todos los que intervenimos desde las instituciones tenemos un margen de responsabilidad. La familia, las instituciones escolares, las recreativas, si son niños o jóvenes que hacen algún tipo de práctica deportiva, las instituciones religiosas si profesan alguna creencia. Todos somos responsables de esos sujetos en proceso de desarrollo. Entonces, los médicos, los que atienden a los niños desde muy pequeñitos, el pediatra es una fuente de información muy importante. Si el pediatra ve algo que es necesario hacerle notar a la familia o hacer una derivación, el pediatra tiene mucho también que hacer, más allá de indicar si está creciendo bien o no un niño, ¿sí? Todos somos responsables de cómo evoluciona el desarrollo, tanto de la estructura como de los aspectos cognitivos de un niñito, ¿no? De un niño y de un joven, porque estamos hablando de sujetos en proceso de desarrollo. Se supone que la sociedad los contiene, los alberga y los protege. O deberíamos hacer eso, ¿no? Al menos. Sí, al menos. Y sobre todo en el pasaje de etapas, sobre todo. Durante toda la vida, digamos, están. Por eso hay los derechos del niño que, bueno, que se supone deberíamos hacer cumplir. Que se deberían cumplir, sí. Cumplir y no se cumplen. Y no se cumplen. Pero repito, desde todas las instituciones. Sí, sí. Bueno, estamos terminando. Espero que tengan un buen fin de semana y las que son docentes, feliz día el próximo viernes. Gracias, profe. Muchas gracias. A usted también, profe. Gracias igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao, profe, cuídate.